Esta semana estaba leyendo Mateo 7:7 y me gustaría compartirla contigo. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Cuando leía esto me puse a pensar en la comparación de nuestros padres terrenales y nuestro Padre celestial. Dice que ningún padre terrenal le dará una piedra a su hijo si le pide un pan, o si le pide un pescado le dará una serpiente. Ningún padre hace eso. Luego compara cuánto más su Padre que está en los cielos le dará también todo lo que necesitan. Y yo me puse a pensar cuántas veces yo dudo de la provisión, del amor y del cuidado de nuestro Padre celestial. Muchas veces podemos dudar si Él va a suplir o va a contestar esa oración que le estamos haciendo. Pero también hay una gran realidad que muchas veces las respuestas que Dios nos va a dar no son las respuestas que nosotros queremos escuchar. ¿Qué significa esto? Que muchas veces Dios nos va a responder con un no. Muchas veces, como cualquier padre, por amor y por el bien de su hijo, tiene que responder no a la petición de sus hijos. Como por ejemplo, si un niño va al mercado y quiere comprar una gran cantidad de caramelos y su padre le tiene que decir, no podemos, porque por tu bien yo no puedo comprarte eso. Para tu salud no es bueno, para tus dientes no es bueno, para tu cerebro no es bueno. No porque te amo, no porque quiero lo mejor para ti. De la misma manera, Dios muchas veces nos tiene que responder con un no. No puedo darte eso, porque si te doy eso te va a lastimar. No puedo darte eso porque si te doy eso te vas a alejar de mí. Muchas de las respuestas que Dios nos va a dar no siempre son lo que queremos escuchar, pero siempre es lo que necesitamos escuchar. Como dice en este hermoso capítulo, ningún padre dará a su hijo algo que le va a hacer mal. Ningún padre si le pide un pescado le va a dar una serpiente. ¿Cuánto más su Padre que está en los cielos les va a dar todo lo que necesiten? Pero hay una gran diferencia entre necesidad y entre lo que yo quiero. Hay cosas que yo quiero que no necesito y que Dios sabe que si me da eso, no va a ser para mi bien. Por eso Dios tiene que responderme, no te puedo dar eso, ahora no. O simplemente no hay respuesta. Y muchas veces en esos casos, cuando no hay respuesta o cuando Dios nos dice no, queremos enojarnos con Dios y poner a pelearnos con Él, pero Él sabe por qué responde eso. Tenemos que dejar a Dios ser Dios y nosotros ser humildes para aceptar sus respuestas. Me encanta verlo de esta manera. Nuestra vida es una gran película. Dice los salmos que Él, antes de que ningún día pasara, Él ya conocía cada día de ellos y ya lo tenía anotado en su libro. O sea que Dios conoce el principio, conoce el final, conoce el medio, conoce los valles, conoce las montañas. Él conoce todo. Él sabe cada microsegundo de esta gran película que es tu vida y la mía. Nosotros, por el otro lado, solamente vemos una escena. Hoy yo veo esta escena. Probablemente solo veo 10 segundos de la película. Probablemente veo 15 segundos de mi película. Mientras que Dios ve toda la película completa. Entonces muchas veces Dios nos responde y yo estoy aquí y Él ve esto y yo digo, Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué no me respondes? Y yo veo esto. Mientras que Dios está viendo el panorama completo. Él sabe que yo necesito esto para pasar aquí. Dios sabe que esta escena es esencial para que yo pueda desarrollar carácter para la siguiente escena de mi vida. Él ve el panorama completo. Nosotros vemos microsegundos de esta película. Por tanto, no entendemos muchas cosas. Pero Dios, Él está en todo. Él ve todo. Él sabe todo. Nosotros simplemente podemos confiar en Él. Y cuando yo pienso en mi vida de esta manera, lo único que puedo hacer es decir, Dios, yo suelto mis ganas de querer controlarlo, porque no puedo, no entiendo, no sé, pero tú sí sabes, tú sí conoces toda mi vida, conoces mi película completa y por eso te entrego todo.
La pregunta es, ¿estamos dispuestos a recibir esa respuesta que no es la que queremos escuchar, pero sí es la que necesitamos escuchar? Tenemos que entender que Dios muchas veces pasa por encima nuestra comodidad, porque lo que Él quiere desarrollar es nuestro carácter y nuestro corazón. A Dios le importa muchísimo más nuestro carácter que nuestra comodidad. Muchas veces Dios tiene que incomodarme para que mi carácter sea desarrollado. Y yo creo que muchas veces puedo estar ofendiendo o más que nada entristeciendo a Dios, dudando de Él. Dudando de su bondad, de su provisión, de su presencia, de su cuidado, porque está permitiendo ciertas cosas en mi vida y eso empieza a crear dudas en mí sobre Él, sobre su paternidad, sobre su amor. Si Dios ya nos dio lo más grande, lo más preciado que tenía, su único hijo, se dio a sí mismo por amor a ti y a mí, ¿cuánto más nos va a dar todas las otras cosas? Romanos 8 es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia. Y Romanos 8:32 dice, el que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? A mí me encanta este versículo porque refleja tanto el corazón de Dios, de que es un corazón que ama dar a sus hijos, ama amar a sus hijos. Dios ya dio lo más valioso que Él tenía. Él ya dio todo lo que podía dar por nosotros. Y nosotros a veces empezamos a dudar que Él nos vaya a suplir esas pequeñas necesidades que tenemos, esas cosas tan chiquititas. Cuando Él ya dio lo más valioso, ¿cuánto más no nos va a suplir esas cosas chiquitas que tenemos en nuestra vida? ¿Cómo podemos pensar que no nos va a dar esas pequeñas cosas en nuestra vida diaria? Así que en nuestra vida tenemos que aprender a aceptar las respuestas de Dios. Aunque no sean lo que queremos, aunque no sea lo que esperamos, siempre son lo que necesitamos. Y no te olvides que Dios siempre responde de la manera que nos va a convenir más a nosotros. Aunque en este momento no esté respondiendo las oraciones de la manera que tú y yo deseemos capaz, en algún futuro podremos mirar atrás y decir, Dios, gracias por ese no. Gracias por responderme de esta manera, porque gracias a eso hoy estoy donde estoy. Así que tenemos que aprender a aceptar esos no de Dios y esas respuestas incómodas a veces, porque siempre es para desarrollar nuestro carácter y nuestra vida, nuestro corazón, para hacerlo más parecido al de Cristo Jesús.